Hijo y del Espíritu. Salimos en la noche y estrenamos la aurora. Saludamos con gozo la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Que alegre en la mañana que nos habla de ti, que alegre en la mañana, que alegre en la mañana que nos habla de ti, que alegre en la mañana. Y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado, esté con todos ustedes. Para compartir nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios todo. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Señor. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás,
Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no crees. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Nos reunimos para compartir ya nuestra Eucaristía de este segundo domingo de Pascua, el hoy conocido, llamado Domingo de la Misericordia. Pero no olvidemos entonces la experiencia fundamental. La Pascua es la fiesta que durante 50 días vamos a estar celebrando. De tal forma entonces que la experiencia de Cristo resucitado es la que debe alegrarnos, la que debe motivar nuestro corazón y pedir a Dios nos conceda, como a los primeros discípulos, el poder decir algún día: hemos visto al Señor, estamos convencidos de que ha
resucitado. Los primeros 8 días del tiempo de Pascua son muy bellos a nivel de la liturgia, porque estos primeros 8 días son como un estar contemplando ese momento que desde el sábado por la noche, pasado sábado por la noche, empezamos a vivir con alegría y a proclamar el misterio de este Cristo que resucitó. Y 8 días hemos estado detenidos, contemplando, leyendo los relatos de las apariciones, para que así la experiencia entonces para todos sea la misma y podamos, como los discípulos, entonces decir y vivir esa experiencia con ese entusiasmo de decir: vive, está con nosotros. Durante algún tiempo, este segundo domingo estuvo caracterizado sobre todo porque se predicaba la incredulidad del famoso apóstol Santo Tomás. ¿Cuántas veces no decimos a veces: yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer? Y era una de las experiencias que más se señalaba de este segundo domingo de Pascua. Pero todo cambió con una devoción que propuso una santa, Sor Faustina, que nos pidió como mandato del Señor recordar la misericordia de Dios. Y el Papa Juan Pablo II, años ya atrás, a principios de este siglo, puso como día para celebrar esta fiesta de la misericordia, este segundo domingo de Pascua. Por eso, hoy así es conocido. Hoy mucha gente y que tiene esta devoción vive hoy una gran fiesta. Pero la pregunta es: ¿realmente hemos comprendido, valorado esta experiencia que se nos propone hoy recordar, proclamar y expresar del misterio de Dios, que es misericordioso? Y creo que es donde podemos entonces hoy valorar lo que la fiesta es y nos pide a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la misericordia, bien lo dijo la segunda lectura, es hablar de un misterio de amor, pero sobre todo de un amor de un Dios que siempre se acerca, nos busca, a pesar de nuestras maldades, a pesar de que muchas veces somos rebeldes contra Él. Dice San Juan: tanto nos ha amado que nos ha entregado a su Hijo para darnos la vida. El Papa Francisco, en el año de la misericordia, nos recordó que la mejor experiencia que define el misterio de Dios es la misericordia. Y por eso esta experiencia, nos recordaba, atraviesa toda la historia de la salvación, y es lo que podemos también descubrir en todo lo que la Biblia nos recuerda del misterio de Dios. Y por eso, una definición que pudiéramos decir o expresar de Dios es que Dios es misericordioso. Así es el misterio de Dios. Por eso el Papa Francisco nos decía: esta es la mejor experiencia que expresa, define toda la verdad de Dios. Por ello, cuando el Señor
nos pidió una experiencia concreta para expresarnos como cristianos. Nos dijo: seamos misericordiosos, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La Santa Sor Faustina, en su diario, hablando de este misterio, llega a decir: Dios es misericordioso y nos ama. Y cuanto más grande es el pecado del hombre, más grande es la misericordia de Dios. El Papa Francisco ha hecho muchas veces eco de esta frase. Y por eso nos ha dicho, sobre todo en las Cuaresmas, que Dios nunca se cansa de perdonar. Y que a pesar de los delitos que tengamos, Dios nunca deja de perdonar al que vuelve arrepentido y suplica la misericordia de Dios. Pero dice también esta santa, hablando de la misericordia, que esta es una experiencia que debe poner en práctica también todo el que ha creído. Y por eso dice en su diario: sean siempre misericordiosos como el prójimo. Y a través de las palabras, acciones y oraciones, expresen como Dios la misericordia a sus hermanos. Porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Y con esto podemos valorar entonces la experiencia de la misericordia. ¿Y esto a qué nos compromete y nos invita en esta ocasión? Y lo primero que podemos decir es a buscar continuamente la misericordia de Dios. Somos conscientes de nuestra debilidad y poca fortaleza ante el mal que día a día encontramos. Muy bien, podemos decir como el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: a pesar de toda mi lucha y de todo mi esfuerzo, hago el mal que no quiero. De tal forma que por eso dice el apóstol San Juan: todos pecamos 7 veces al día, queriendo con ello expresar que nuestras fortalezas no son suficientes para vencer las tentaciones del enemigo. Y el mal aparece todos los días. Y por eso repito la frase del apóstol Pablo. A veces, aunque uno día a día dice: quiero vivir lo que he creído, muchas veces hacemos el mal que no queremos. Y cuando el mal aparece, es donde el cristiano tiene que recordar la misericordia. Bellamente la lectura del Evangelio hoy nos recordó que Dios dio el poder a sus discípulos de liberar a los bautizados del misterio del mal. Y por eso dice bellamente el relato de San Juan, que ese es un don y gracia que el resucitado a través del Espíritu Santo da a la Iglesia, y que los discípulos ejercitarán como un bien para la vida de todo bautizado. Reciban el Espíritu Santo y los pecados que perdonen quedarán perdonados. Los que no, quedarán sin perdonar. Por ello, cuando un discípulo valora el misterio de la misericordia y descubre en su vida que esta verdad, realidad del mal, lo aleja de Dios, le impide vivir el misterio del amor,
entonces recurre a este poder dado a la Iglesia, que en nombre de Cristo perdona y que a través del sacerdote, signo de Cristo, se ofrece. No es que el sacerdote perdone los pecados, es Cristo quien a través del sacramento de su acción de gracia libera, limpia, restablece la vida de un bautizado. Hoy somos conscientes de los cambios de esta sociedad y que mucha gente ya no recurre a la confesión. Las causas creo que las podemos ir enumerando. Una de ellas, un ambiente humano en donde el misterio del hombre ya no tiene la comprensión del bien y del mal, porque hoy, como se propone al hombre que puede vivir como él quiera, simplemente el misterio de lo bueno y de lo mal ya no se vive, ya no se comprende, ya no se valora. Por eso hoy la gente y muchos ya no sienten que hagan opción por el mal. Y a veces lo escucho continuamente en las confesiones de las personas. A veces cuando uno les pregunta, dime tus pecados, ¿cuántas veces la primera respuesta de algunos es, no tengo pecados? Y cuando a veces solamente dicen pecados, lo único que señalan es, no voy a misa, no rezo. Y la sorpresa, cuando uno los interroga y les pregunta, ¿y qué tiempo llevas sin confesarte? ¿Cuántas veces? Ya van meses, ya van años, y todavía dicen, no tengo pecados, no he hecho cosas malas. No es que no se hayan hecho cosas malas, estamos en la trampa de un ambiente humano que por su idea de placer nos ha quitado la comprensión del bien y del mal y nos dice que cada quien puede vivir como quiera y que eso no es malo. Al contrario, el que te diga que tu forma de vivir no es correcta, ese es el mal. Y al que hay que acusar de enemigo de tu vida o del criterio de vida que tú quieras llevar a cabo. Y por eso hoy vemos esos ataques y expresiones. Para otros, la pregunta es, ¿por qué me debo confesar? Y más, ¿por qué me debo confesar con un hombre que es igual de pecador que yo? Es cierto, lo dice la carta a los Hebreos. Dios no eligió a los sacerdotes porque iban a ser ángeles. Dice la carta a los Hebreos, para que ustedes, que también se ven envueltos en ocasiones en pecados, comprendan, valoren mejor la experiencia de sus hermanos y ofrezcan la reconciliación y gracia que Cristo da en el sacramento. Y por eso les repito, no soy yo el que perdona, no es el hombre, es Cristo, a través de la mediación del sacramento del orden sacerdotal. Y por eso la confianza de los fieles que recurren al perdón, a pedir perdón, a escuchar del sacerdote en nombre de Dios y de la Iglesia, esa frase que tanto da paz y que dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuántos otros? Muchas veces creen, piensan
que no necesitan del perdón a través del sacramento y que basta con decirle a Jesús en el sagrario, perdóname, y con eso es suficiente. No se puede valorar y decir, así Dios me perdona. Es cierto, en el sagrario está Jesús, pero la mediación de gracia es a través del sacramento, donde se ejercita el misterio de la salvación como Cristo. Por eso, cuando yo digo mis pecados al sacerdote, la iglesia, Cristo, me libera. Pero a lo mejor alguien puede seguir interrogando y decir, ¿y a poco eso es necesario? Hace poquitos días compartí una experiencia con una persona que estuvo peleado con su mamá por un motivo económico, varios años. Por esta pandemia y todo lo que hemos vivido, su mamá falleció. Y hoy uno escucha su dolor, su tristeza, su desesperación, porque dice, hubiera querido oír de mi mamá que me diga, te perdono. No lo escucho. Y oye su dolor, oye su sufrimiento, oyes su desesperación. No pudo escuchar algo que para él hubiera sido una liberación. El que mamá le haya dicho, te perdono lo que me hiciste. Si mis culpas yo me las pudiera perdonar, qué bueno. Pero yo sé que cuando ofendo, tengo que oír, y más si es un ser amado, un ser querido, tengo que oír para sentir paz que me diga, te perdono, no pasa nada, tranquilo. Y me devuelve la paz y me restablece en una experiencia para mí necesaria, mi paz del corazón. A veces basta con que alguien te diga, tranquilo, no pasa nada. Y como que eso te hace liberarte de una tensión que te oprime. Por eso escuchar que el sacerdote te diga, yo te absuelvo en nombre de Cristo, de la iglesia, con el poder de Cristo, libera, da paz, restablece la gracia del hombre. Y por eso, esa gran experiencia que el Papa Francisco dijo, hay que recordar que esto es lo que expresa mejor el misterio de Dios para el hombre, es lo que encontramos ahí en ese sacramento. El perdón a mi vida y el misterio del amor de un Dios que nunca me abandona y que siempre está dispuesto a perdonarme. Pero bien dijo la Santa Faustina, pero también esto nos compromete a ser misericordioso con el prójimo a través de palabras, acciones y oraciones. Y es que el Señor Jesús ya nos había pedido que aprendamos lo que significa que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Y entonces la pregunta es, ¿y esto cómo se vive? Y podemos recordar al apóstol Juan con una frase que en su primera carta dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque no ama a su hermano a quien ha visto, a quien ve. Por eso no puede decir que ama a Dios a quien no ve.
Y este mandamiento tenemos de Él que nos dice que amemos a Dios, pero también amemos a nuestro hermano. Así, entonces, ser misericordiosos. Y que el Señor quiere misericordia, es aprender a ver al hermano como un Cristo, para vivir el mismo misterio del amor con el que está a mi lado, con aquel que debo aprender a ver como otro Cristo, mi hermano en la fe. Por eso podemos decir, sin misericordia no hay auténtico cristianismo. Sin misericordia seremos las personas más contradictorias para la verdad de Dios. Un cristiano sin misericordia, dice San Pablo, es como una campana que no tiene badajo. No sirve para lo que fue hecho. No sirve para lo que debe ser su gran experiencia entre los hombres. Por eso, sin misericordia, somos así. Y sin misericordia, seremos piedra de tropiezo para otros, porque nuestra actitud y conducta no reflejará la verdad del misterio de Dios. Qué bella imagen la de la primera lectura, que nos dijo que los primeros cristianos compartían todo, que nadie sufría hambre, y cuando había necesidades, no faltaba quien vendiera alguna propiedad para ponerlo como un beneficio para todos los que sufrían. Esa es la experiencia de la misericordia. Y sin esa realidad no hay un auténtico cristianismo. Por eso, si queremos valorar qué es lo que entonces nos va a dar la salvación y cuáles son los signos que el Señor valorará en nuestra vida para que nos ofrezca su misterio de salvación para toda la eternidad, la respuesta es simple. Es la misericordia la que nos anda. Esa que se vive con el hermano que sufre. Esa que se pone en práctica cuando tengo que perdonar al que me ofendió. Esa que tengo que vivir con mi hermano al que día a día encuentro y con el que a veces tengo mis diferencias. Por eso, lo que me salva realmente es la misericordia. ¿Cuánta falta por eso? Dijo el Papa Juan Pablo II. Hace falta aprender esta verdad, hacer la vida. Y con todo lo que hemos valorado, simplemente entonces también decir, haremos más creíble la verdad de Dios, nuestra propia religión cristiana católica, si aprendemos a ser misericordiosos, como el Padre es también misericordioso con nosotros. No tener misericordia es no llevar entonces la voluntad de Dios. No tener misericordia es simplemente no vivir la verdad de Cristo resucitado. Por eso, la importancia de esta fiesta, lo que hoy podemos meditar de lo que San Faustina pedía y lo que en estos años, desde el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, se motiva y nos motiva a vivir como iglesia. Y por eso decimos como conclusión,
que sea nuestra misericordia la que mejor exprese nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestra sinceridad con las verdades que hemos creído. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Padeció. Al tercer día, según las Escrituras, está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Rey que no tendrá fin. Y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, queridos hermanos, a nuestro Padre del Cielo, oraciones en favor de nuestro pueblo, para que envíe su Espíritu a transformar nuestras vidas con su luz. Oremos juntos diciendo: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos, para que los representantes de Cristo en la tierra den buen testimonio y que la Iglesia busque siempre conducir al género humano hacia la construcción de un mundo más fraterno. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que tienen una responsabilidad de gobierno en las naciones del mundo y por aquellos a quienes se han confiado las constituciones y los derechos humanos para que promueven el diálogo y colaboración entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que dedican su vida a cuidar la salud del cuerpo, que trabajen siempre por la defensa de la vida y que nosotros colaboremos en el cuidado de nuestra salud física. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor que conceda los dones que más necesitan nuestras familias, amigos y comunidad parroquial, para que actuemos de acuerdo con lo que hoy hemos celebrado y así mantengamos una fe viva, fermento de corresponsabilidad y fraternidad. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, te pedimos que atienda las necesidades que hoy humildemente hemos presentado. Ayúdanos a fortalecer nuestra vida espiritual y a seguir cumpliendo lo que nos mandas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Solo tú eres de los dioses el Dios, tuyo es nuestro afán, tu misericordia, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, eres santo Señor. Santo, santo en el cielo, eres santo Señor. Lleno está el cielo de gloria, Padre Dios omnipotente, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Santo, santo en el cielo, eres santo Señor. Santo, santo en el cielo, eres santo Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, con Jesucristo, compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo también me tengo en la casa por una palabra. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor.
Y decimos también de oración jubilar a San José: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros. Guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valor, y defiéndenos de todo mal. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz.